Buen día, hermanos. En esta mañana, por favor, abramos la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo número 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el apóstol San Pablo quien está escribiendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y está haciendo referencia a un llamado. De hecho, a no cualquier llamado, está hablando de un supremo llamamiento. Recordemos que él era un apóstol del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4 nos habla de ministerios básicos en la iglesia que están puestos para la edificación de los santos, para predicar no solamente el evangelio, sino para cuidar al rebaño, y cumplen diversas funciones. Vemos que la Biblia en Efesios 4 nos habla, en el versículo 11 nos habla acerca de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros, que están para perfeccionar a los santos y para la obra del ministerio. Pero en este capítulo en particular, él está hablando de algo que es para todos los cristianos y además lo llama el supremo llamamiento. Todos sabemos que no toda la gente en la iglesia son llamados a ser pastores o evangelistas o alguno de los ministerios básicos de la iglesia. No. Sin embargo, en este caso sí estamos hablando de algo que es más alto que cualquier otro llamamiento y que es el primer llamamiento que el Señor hace a cualquier cristiano. De hecho, habla del supremo llamamiento. La palabra supremo significa que es el grado más alto, que es el llamamiento más elevado, que es superior a todo en su especie. Todo eso significa la palabra supremo, que es prácticamente lo más importante en la vida de un cristiano. El supremo llamamiento. ¿Qué es el supremo llamamiento? Es una pregunta interesante para poder comprender lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué es el supremo llamamiento? Esto es algo tan importante que definitivamente tiene que ver con la vida de todo creyente, con la vida de todo cristiano. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 3, por ejemplo, ahí mismo nos dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquí está la clave, hermanos. El supremo llamamiento tiene que ver con un amor supremo, un amor absoluto al Señor Jesucristo. Y inicia inclusive hablando acerca de esto, hablando de la circuncisión. Como todos sabemos, la circuncisión venía a ser algo tan importante para los judíos que la persona que no estuviese circuncidada simple y sencillamente no era parte o no se le consideraba parte del pueblo de Dios. Esto era algo tan fuerte prácticamente en Israel, que él tiene prácticamente que aún aludir a
estos términos y poder aún explicar a la iglesia que lo que realmente Dios quiere de nosotros, más que una circuncisión solamente en el cuerpo, en la carne, que tiene que ver con quitar prácticamente el prepucio, lo que estorba, y que esto aún para el pueblo hebreo era todo un rito, era todo, vaya, es un pacto tan importante que venía a recordar aquel pacto que precisamente Dios hizo con Abraham cuando lo llamó. Es decir, lo que pudiese ser el referente en el Antiguo Testamento a una conversión en el Nuevo Testamento, pudiésemos verlo en el caso de Abraham. Es, por ejemplo, cuando Dios lo llama de ser un padre enaltecido a ser un padre con muchedumbre de gentes y le cambia el nombre. Y ese mismo día que Dios se le apareció a Abraham y que Abraham tuvo un encuentro con Dios como señal externa, él se circuncidó. Y de ahí entonces viene todo un mandamiento para el pueblo hebreo de circuncidarse al octavo día, porque así lo había prescrito el Señor. Es el Berit Milá, famoso para los hebreos, o Brit Milá, que es lo mismo, que significa pacto de la circuncisión. Pero tenemos que entender que todas esas cosas, aún del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, realmente eran sombra y figura de lo que había de venir. Y entonces Pablo se esfuerza por enseñarle a las iglesias acerca de la importancia de tener un corazón circuncidado. Por eso dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si alguien tenía, como algunos hermanos en algún momento lo han dicho, buenos predicadores, si alguien tenía pedigrí, la verdad, si alguien tenía credenciales ministeriales o credenciales de formación teológica o credenciales de formación académica, era Pablo. Pablo lo podemos ver no solamente conforme a la costumbre judía, circuncidado al octavo día, celoso, aventajando a todos los de su generación prácticamente. Era un hombre que era considerado como un hebreo de hebreos, como fariseo de fariseos, cuando estuvo prácticamente antes de estar en Cristo. Un hombre celoso por la ley, un hombre inclusive perseguidor de todo aquello que no fuese considerado dentro del rito y de la ley de Moisés por los judíos ortodoxos, por la gente de aquel tiempo. Sin embargo, vemos cómo Pablo se esforzó por ser aún también por amor a los judíos, ser obediente. Tenemos, por ejemplo, casos muy buenos para mencionar ahora que estamos hablando de los filipenses, porque en el segundo viaje misionero que realizó Pablo en esta ocasión con Silas, en uno de los lugares donde llega Pablo a visitar es Derbe y Listra, donde conoce prácticamente a un jovencito llamado Timoteo, que prácticamente desde entonces empieza a acompañar a Pablo, porque así Pablo lo quiso, y empieza a acompañarlo a Pablo en aquel segundo viaje misionero. Pero antes de comenzar, sabiendo que él prácticamente, aunque su madre era una mujer judía, su padre era griego, y aún mucha gente de alrededor en las sinagogas que estaban en las distintas ciudades, empezando por la de él mismo, sabían que su padre era griego. Por lo tanto, en el momento que lo llama prácticamente a acompañarlo con él, también lo circuncidó, por amor y por causa de los judíos, para poder también llegar sin impedimento a ellos y poderles hablar de Jesucristo. Se va con él, visitan realmente muchos lugares. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 16 podemos ver acerca de esto que estoy mencionando, y podremos mirar que aún en algún momento el Espíritu Santo le prohíbe a los apóstoles, a Pablo y a Silas, ir a Asia, donde ellos pensaban ir, mas sin embargo también en una visión el Señor le muestra un macedonio pidiendo ayuda, y entonces entienden por el Espíritu que donde tienen que ir es a Macedonia. Y bueno, la primera ciudad de la provincia de Macedonia que prácticamente ellos visitan es
precisamente Filipos, es decir, el lugar donde después y a partir de esta visita se levantaría una iglesia que ya ahora estamos leyendo la carta a los filipenses cuando ya era una iglesia constituida. Pero es algo muy interesante entre las cosas que Timoteo, acompañando a Pablo y a Silas, le tocó ver, entre muchas otras cosas, en esta ciudad en particular. Por ejemplo, pudieron ver cómo en un día del Señor también se encuentran con una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia con otras mujeres y les habla la palabra el apóstol, y Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar lo que el apóstol San Pablo estaba predicando, y se convirtió fervorosamente a Dios. Y no solamente ella, sino fue un día glorioso, porque se convirtió ella y toda su familia y fueron bautizados. Poder de Dios manifestado en la vida de ese ministerio. Timoteo observaba y miraba que no solamente era cumplir con un rito como se le había circuncidado en la carne, sino empezó a ver los efectos de un hombre que en verdad había cambiado, que era un verdadero circuncidado de corazón, un hombre transformado de un perseguidor de la iglesia a un apóstol y un heraldo del evangelio de Cristo. En ese mismo visita a esa ciudad de Filipos, también le tocó ver cómo una muchacha que aparentemente pregonaba acerca de ellos, que eran siervos de Dios, Pablo tuvo el discernimiento para mirar que era realmente un demonio, un espíritu de adivinación lo que había en esa muchacha, y orando por ella, por el poder de Dios, fue libre prácticamente de los demonios o del demonio que estaba atormentando, que vivía, que habitaba sobre la vida de esa muchacha, y fue libre. Pero esto, obviamente, cuando el reino de Dios se extiende, toca muchos intereses y a gente aún también que ganaba acerca también, obtenía alguna ganancia acerca de lo que había en esta muchacha, pues obviamente se enojaron y empezaron a alborotar al pueblo, y se hizo tremenda persecución contra los apóstoles y contra ellos que iban predicando la palabra de Dios. Tan es así que los tomaron la muchedumbre y después fueron puestos presos. Y bueno, después de haberlos azotado, prácticamente los llevaron al carcelero y los metieron en el cepo, en el lugar más profundo, en el lugar más hondo de la propia cárcel, y ahí estaban prácticamente encadenados, y aunque estaban heridos, aunque estaban allí ellos sangrando seguramente o con sangre seca de los golpes que les habían proporcionado, en este caso Dios, que sabe todas las cosas y que sabe cuándo es el momento para cada quien y qué es lo que permite en cada vida, pues bueno, no se nos menciona a Timoteo. Seguramente Timoteo observó todo, pero no fue él echado también a la cárcel. Los que fueron prácticamente tomados y capturados fueron Pablo y Silas. Pero estando ellos, sabemos la historia preciosa, que estando aún en la misma cárcel a medianoche, empezaron a orar, a cantar a Dios himnos, a glorificar a Dios, y los presos escuchaban. Vino un gran terremoto, de tal forma que todo se movió, todo se removió. Aún también empezaron prácticamente a abrirse las puertas, pero de aquellas cárceles. Mas sin embargo, viendo esto, el carcelero de Filipos, vemos también que asustado pensó en el suicidio y en matarse, a lo cual el apóstol le dijo: detente, aquí estamos todos, no te preocupes. Y vino tal impacto del Espíritu a la vida de ese hombre, que el propósito de la circuncisión de corazón, o es decir, del nuevo nacimiento, que es en realidad la verdadera o la doctrina nuevo testamentaria que nos habla de la experiencia, no de estar en una religión o tener un conocimiento nada más bíblico, teórico, o estar allí nada más porque mis padres me han inculcado este culto o estos conocimientos, o porque voy desde pequeño a la iglesia. No, sino una transformación del corazón. Un hombre transformado predica un mensaje transformador, y tal fue el efecto
que el carcelero de Filipos dijo, pidiendo luz, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo lo condujo a Cristo Jesús. Y creyó él de todo corazón, y como le dijo también con la promesa, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y el libro aún también nos muestra en el libro de los Hechos cómo este hombre se convirtió, él y su casa, y también fueron bautizados. Vemos el poder de Dios manifestado del Evangelio, y en esos días que estuvo Pablo en Filipos se levantó una gran iglesia. Pero el impacto definitivamente no solamente era para los que lo escucharon, sino para, piensa en aquel muchacho que se había adherido al grupo misionero, que era un muchacho joven, un jovencito, y empezó a mirar con sus propios ojos el poder transformador del Evangelio. Él ya lo había tenido. Pablo mismo sabía que la fe que había en Timoteo no era una fe fingida, puesto que habitaba una fe sincera como la de su madre y como la de su abuela. Mas, sin embargo, vemos cómo empieza la Escritura a mostrarnos que en medio de este contexto histórico es que Pablo ahora les escribe después, tiempo después, ya cuando hay una iglesia, después de estos eventos que fue constituida allí, en el segundo viaje misionero de Pablo, y que fue levantada esta iglesia y pastoreada también, y el apóstol siempre y nunca dejó de preocuparse por ellos. Cuando escribe la epístola, si ves en el capítulo 1, dice que Pablo y Timoteo se presentan escribiéndole a la iglesia de los filipenses. Esto es algo bien, bien precioso, muy hermoso, porque nos muestra el poder transformador de Cristo. Entonces, bien, la verdadera circuncisión no es la de la carne, no es el rito formal religioso, así como también el ser cristiano no es el rito formal religioso. No te hace cristiano el ir a la iglesia. No te hace cristiano que tus padres sean cristianos. No te hace cristiano que conozcas mucho de la Biblia. No te hace cristiano ser una persona que haya sido desde pequeño a la escuela dominical. No te hace cristiano aún inclusive haber ido a un instituto bíblico. Lo que te hace cristiano es haber tenido una experiencia personal y viva con el Señor Jesús, que yo te aseguro que cuando tú tienes o has tenido esa experiencia, lo que se viene a convertir para ti en tu primer amor es el Señor Jesucristo. Ese es el supremo llamamiento. El llamamiento más alto que tiene un cristiano es amar al Señor Jesucristo, porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo entonces por esto podía decir que para Él Cristo era su todo, era su meta, era su porción, era su herencia, era su amor, era su principal objetivo en la vida, era su premio. Sigamos leyendo Filipenses en el capítulo 3, en el versículo número 7. Dice la Biblia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, este es el supremo llamamiento, porque es un llamamiento que te acompaña de toda la vida, de toda tu vida cristiana. El objetivo y el anhelo de un cristiano que ama en verdad a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas a Dios, es precisamente que lo que más anhela, lo que más desea, lo que más admira, lo que más es su objetivo y su meta en la vida, es ser de Jesucristo, es estar con Jesucristo, es amar a Jesucristo, es servir a Jesucristo, es predicar de Jesucristo, es morir en Jesucristo y resucitar en Cristo Jesús, es vivir para Cristo en todos los momentos, en todos los eventos, en todos los tiempos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, que es tomar, agarrar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido, llamado, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Quién es el que prosigue? Es alguien que ya empezó una carrera y que va corriendo una carrera. El cristianismo es una especie de carrera, la carrera cristiana. Es también como haberse prácticamente enlistado en la batalla del Señor, en el ejército del Señor, y como el soldado también, aún en medio de feroces batallas, prosigue a la meta. Y nosotros somos llamados a proseguir con ese amor ferviente, con ese corazón encendido hasta el fin, hasta nuestra muerte, hasta la resurrección de los muertos. En otras palabras, que nuestro objetivo principal en nuestra vida, nuestra meta, nuestro respirar y nuestro aliento no sea otro, sino estar en Cristo Jesús. Por eso sigue diciendo la Biblia, ahí mismo en el versículo número 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar, si logro asir aquello para lo que fui llamado por Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, hermanos. Prosigamos a la meta. Porque podemos mirar que esta hermosa epístola nos insta y nos llama a los creyentes a mantener un amor inalterable hasta el fin, a comportarnos como buenos soldados de Jesucristo, y que Dios nos conceda la gracia de poder nosotros aún cumplir con el sagrado llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Si me acompañas, por favor, a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo número 5 al 8, la Biblia nos dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Observa, Pablo para esos momentos está a punto de ser sacrificado. Es la última carta que le escribe a Timoteo precisamente, aquel que vendría a ser su sucesor. Ya no es el muchachito que se llevó en aquel segundo viaje misionero. Ahora va a ser el encargado de proseguir con la gran tarea que el apóstol Pablo estuvo realizando entre los gentiles. Un tremendo llamado. Pero Pablo no deja de recordarle cuál es el supremo llamado. Y hace referencia a no solamente amar a Cristo hasta la muerte, sino aún también a todos los que amamos su venida. A todos los que lo estamos esperando. A todos los que anhelamos el día que Él aparezca entre las nubes y se manifieste. A todos los que estamos aún, y no solamente por eso estudiamos, y no solamente por eso profundizamos en la palabra y en la profecía, y no solamente por eso nos absorbemos y nos echamos un clavado en la Biblia, porque es nuestra lámpara y nuestra luz, sino también porque amamos al Señor de esta palabra, porque amamos su venida, porque amamos su persona, porque anhelamos verlo cara a cara, frente a frente. El supremo llamamiento, hermanos, entonces, es un llamamiento que va más allá aún de ser pastor o no serlo, de ser predicador o no serlo, de ser diácono o no serlo. No está hablando de una función. Pablo no dejó de utilizar sus dones, no dejó de utilizar sus llamamientos particulares para servir en la iglesia, pero antes que todo, él siempre comprendió que no había mejor amor que Cristo, que estar con Cristo. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Marta que no se le molestase a su hermana María porque ella había escogido la mejor parte? Porque Marta, mientras estaba afanada y turbada, María estaba a los pies del Señor. Y pidió que no se le turbase porque ella había escogido la mejor parte, la cual no se lo sería quitada. ¿Acaso no has escuchado las palabras del Señor cuando habló aún por parábolas diciendo de aquel hombre bienaventurado que encontró el tesoro escondido, o aquel otro que encontró la perla de gran precio? Y ambos dejaron todo, vendieron todo, tuvieron todo lo demás por basura, y lo vendieron y lo dejaron a un lado con tal de conseguir el tesoro escondido, con tal de tener la perla preciosa. Es la misma verdad. El supremo llamamiento que nosotros tenemos es amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Y estamos esperándolo a Él. Y somos de los que, como dice Efesios 6, hemos de amarle con amor inalterable. Efesios 6:24 nos habla también acerca de esto. Amemos al Señor nuestro Dios con un amor que no cambie, que en vez de disminuir o apagarse, sea un amor que siempre vaya a más, un amor cada vez más maduro, un amor más profundo, un amor más comprometido, un amor más sincero. Dejemos ya la inmadurez, la niñez espiritual, el estar un día arriba, otro día abajo, el estar dando tumbos, el estar dando golpes al aire. Amados hermanos, estamos llamados a crecer, a madurar,
hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero eso no lo pueden hacer ni nuestras propias fuerzas, ni nuestras propias obras, ni nuestros propios dones, ni nuestra propia inteligencia o sabiduría. No. Es una labor del Espíritu Santo en un corazón que se entrega, que ama, que se rinde, que se entrega, que se consagra, que vive para Jesús, que vive para Dios, hermanos. Vamos a glorificar a nuestro Dios antes de terminar. Vamos a darle la gloria al que gloria merece, hermanos. Vamos a bendecirlo. Y vamos a darle las gracias. Porque hoy, aún en medio de tanta muerte, de tantos juicios sobre esta tierra, el Señor nos permite todavía alabarlo, bendecirlo. Todo lo que respire alabe al Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Cristo Jesús somos, hermanos. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste, con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste, con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Así es, mi Señor. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Somos llamados a amarlo a Él hasta el final, hermanos. ¿Qué más podemos hacer después de que nos circuncidó el corazón? Ese corazón podrido, lleno de pecado y de maldad que teníamos, hermanos. Si tú en verdad has nacido de nuevo, es imposible que tú tengas algo más arriba
y un amor más fuerte que el que se produce dentro de ti hacia Cristo por el mismo Espíritu. Nosotros le amamos a Él. Pero ¿sabes por qué le amamos? Porque, como ya dijimos, le podemos amar porque Él nos amó primero. Dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Qué más pudo hacer? Su propia vida. Pagó nuestra deuda. Llenó nuestros corazones. Nos limpió y nos lavó. Y nos hizo suyos. Y nos ha preparado y ha prometido un reino que es para siempre. ¡Aleluya! Jesús, eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi fuerza, mi fe y mi antorcha. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y omega, mi anhelo, mi tiempo. Tú eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto y mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia y mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño y mi pasión. Eres mi oración, mi cielo, mi labor y mi sudor. Bendito sea, Señor. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, Jesús, eres mi todo. Eres mi todo.
eres mi aventura, mi patria, mi tierra, mi muro, mi río, mi guarda, mi refugio, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Tú eres mi Mesías, mi Cordero eterno, eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo, Jesús, eres mi todo, Jesús, eres mi todo. Está la gloria en la sabiduría, está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Tú eres grande, Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, Señor, mi gloria es conocerte a ti. Conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, amarte, servirte, adorarte por mi vida, glorificar tu nombre y levantarte, oh mi Dios y mi Señor. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Mi lengua cantará la justicia
justicia de Jehová, mis labios proclamarán sus poderosos hechos. Grande salvación de Dios, grande salvación de Dios. ¿Quién me separará de la mano del Señor? ¿Quién me separará de la mano del Señor? Cristo fue el que murió por mí. Cristo fue el que murió por mí. ¿Quién me separará de ti? Fuertes vientos vendrán, mas Él me hará estar firme. Fuertes vientos vendrán, mas Él me hará estar firme. Cristo fue el que murió por mí. Cristo fue el que murió por mí. ¿Quién me separará de ti? Nada, hermanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por tu bendita presencia y por tu bendita palabra. Amén. Dios te bendiga, hermano. Excelente domingo.